de nuevo la bienvenida a todos y todas quienes están participando de este proyecto piloto, ¿cierto? Bueno, y que se han motivado también a que han continuado en estas clases. Estamos hoy día iniciando la tercera sesión, ¿cierto? Del primer módulo. Esta sesión se llama Diálogo de Saberes como herramienta de planificación. Y hoy vamos a estar con un invitado, ¿cierto? Con el profesor Amílcar Forno. Él es profesor asociado de la Universidad de los Lagos, es antropólogo por la Universidad de Concepción, es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y candidato a doctor en Educación. Es investigador titular del Núcleo de Estudios Críticos, Educación, Interculturalidad y Sociedad. Es director del Programa de Estudios Indígenas e Interculturales y presidente del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, RIEDI. Y la verdad es que para nosotros como universidad y como las personas que estamos organizando, ¿cierto? Este proyecto piloto es muy importante y es un honor contar con Amílcar. Además de ser un gran académico, es una gran persona. Así que les invito a todos y todas que disfruten esta sesión, porque además Amílcar no viene solo, el diálogo de saberes él lo está haciendo, lo está practicando desde ya, digamos, así que les va a mostrar también, él no viene solo, viene con un invitado que el mismo Amílcar se los va a presentar, así que bienvenido y muchas gracias Amílcar por aceptar la invitación. Gracias por tus palabras. Voy a presentar a Bernardo Antiao, un amigo de muchos, muchos años. Entonces yo invité a Bernardo porque evidentemente la visión que él tiene complementa enormemente la mía en el sentido de como antropólogo, pero él como trabajador social en contacto directo con las comunidades indígenas mapuche-huilliche de la región de los lagos. Entonces va a dar una visión, la exposición que tenemos para ustedes. Entonces, lo primero, digamos, los objetivos de esta sesión, ¿cierto? Fundamentalmente son dos grandes objetivos. El primero tiene varias partes. Por un lado, revisar históricamente la relación del pueblo mapuche, tanto con la corona española, como las relaciones actuales, ¿cierto?, contemporáneas con la sociedad chilena no mapuche, ¿ya? En segundo lugar, leyes internacionales y nacionales que rigen esta relación entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche, puesto que Chile ha suscrito convenios internacionales y ha creado una ley también propia, ¿cierto?, la ley indígena. Y en segundo lugar, vamos a incorporar la noción de diálogo de saberes, que va a ser como el concepto central con el que vamos a trabajar. Les muestro el bloque, o sea, la programación de los bloques de trabajo, ¿cierto? 3 bloques que están justamente separados por espacios de recreo que ustedes tienen, uno a las 10, de las 10 hasta las 10:10, y otro de las 11 hasta las 11:10. O sea, van a tener 2 momentos de recreo en que van a poder ir a buscar un cafecito, etcétera, para que el resto del tiempo estén acá, digamos, participando de manera, digamos, bien activa, ¿no? Entonces les doy la bienvenida a los estudiantes, agradezco a la Universidad del Biobío por que nos haya invitado, digamos, nos haya dado esta posibilidad de compartir con ustedes algunos saberes, algunos conocimientos, algunas orientaciones, ¿cierto?, desde el punto de vista de la antropología, del trabajo social, del punto de vista tanto no mapuche como mapuche. Tanto la antropología como el trabajo social trabajan con personas, ¿cierto?, con colectividades. Y estas personas, consideradas como actores dentro de una planificación, ¿cierto?, son personas que tienen una realidad particular. Son personas de carne y hueso, ¿cierto?, que tienen toda una vida, una experiencia de vida, una situación determinada, ¿ya? Y esta muchas veces puede ser distinta a la realidad de vida de otros actores que pueden ser los actores que intervienen en una realidad determinada. Entonces, para planificar un cambio en una realidad, se requiere entenderla desde todos los distintos puntos de vista. Se requiere también identificar y poder incluir a los actores que sean más significativos, ¿cierto? Y esos actores se incorporan como personas con sus propias experiencias vitales, su cosmovisión, su visión de mundo, sus ideas de la realidad. Esta sesión va a estar centrada también en lo que es el enfoque de derechos, que permite incluir y atenuar, digamos, todas las relaciones de poder que se establecen en la sociedad normalmente, ¿ya? Cuando nosotros incluimos a otros, a veces lo hacemos desde una posición de poder, ¿ya?, porque soy yo el que acepto incluirte a ti, ¿ya? Pero eso, cuando
Cuando se basa en un enfoque de derecho, entonces se vuelve una relación horizontal, porque existe el derecho de participar, que todos tienen el derecho a participar y aportar en igualdad de condiciones y a considerar diversas miradas del problema y distintas experiencias en la toma de decisiones. La idea finalmente es llegar a una planificación situada, una planificación que tome en cuenta a todo el colectivo. Voy a darle la palabra a Bernardo para que comience su parte de la exposición. Mañón, muchas gracias, Amílcar. Un saludo a las profesoras de la Universidad del Biobío y a las alumnos y a los alumnos de este diplomado. Gracias por la invitación a compartir algunos conocimientos o experiencias. Y bueno, me pidieron incorporar algunos conceptos vinculados al tema indígena, a la demanda indígena, a la concepción de las naciones indígenas, como un elemento metodológico y de la realidad que permite ampliar el conocimiento de cualquier persona respecto de otras personas diferentes, y en este caso ya no solamente personas, sino naciones, pueblos. Por lo tanto, estamos hablando de entes colectivos que tienen una cultura, que tienen una institucionalidad, que tienen una mirada diferente a la que ha ido construyendo los Estados-naciones, y en particular la nación chilena como única nación, digamos, lo que no es real. Entonces, cuando Amílcar decía recién, ¿no es cierto?, de que la experiencia de la antropología, de la historia, del trabajo social en contextos tan dinámicos como los que ustedes trabajan, creo que hay elementos comunes que ayudan a enfrentar esas realidades, digamos, o a sumarse a determinados grupos humanos que quieran cambiar esa realidad. En mi condición de trabajador social, eh, inevitablemente me obligó a conocer la historia de los pueblos o las naciones indígenas, como me obligó a conocer la historia de las comunidades, ya sean estas campesinas, sindicales o poblacionales, digamos, incluso el origen de las organizaciones de familiares de víctimas de la represión de la dictadura. Conocer la historia familiar, por tanto, se convierte en una constante para intervenir o para sumarse a los cambios de los determinados territorios. Y creo que ese es un elemento necesario, urgente, y creo que además es un elemento de decisión propia. Ningún dirigente social, campesino, intelectual o profesional trabaja solamente con la especialidad que le da su título o su condición de líder, sino que siento que la realidad lo obliga a comprender las realidades ajenas, porque somos un territorio donde vivimos personas de diferentes condiciones, provenimos de diferentes historias, y por lo tanto el conocimiento del otro nos obliga metódicamente a entrar en materias históricas, culturales, jurídicas. El enfoque de derecho tiene un sustrato de demanda política, tiene un sustrato de luchas, tiene un sustrato de víctimas, y por eso el derecho convertido en ley es para todos, digamos. Pero para llegar a una ley, ustedes lo ven, hay mucha discusión en el Congreso, y hay discusiones ideológicas, de intereses patrimoniales y de intereses particulares, y generalmente ganan las mayorías. Y en Chile hay sectores sociales, culturales, que son minorías, y por eso sus derechos no están discutidos en el Congreso. Los pueblos indígenas, por ejemplo, son uno de ellos. Ya somos minoría en Chile, pero tenemos condiciones políticas, éticas, que se han ido imponiendo a lo largo de los años, de las décadas, de los centenarios, digamos, y esa es la razón por la cual hoy día en Chile se ve cruzada una discusión de reconocimiento de los pueblos indígenas. En ese sentido, los pueblos indígenas no se definen a sí mismos, ¿ya? Y la legislación internacional tampoco define qué son los pueblos indígenas. Existen convenciones, tratados internacionales que Chile ha reconocido, como el Convenio 169, la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas sobre el Derecho a los Pueblos Indígenas, que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Pero, ¿qué es un pueblo indígena? O una nación indígena? ¿Cómo lo podemos distinguir?
Hay un señor llamado José Martínez Cobo, que fue relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, que los definió como comunidades, pueblos y naciones que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales, que es el caso de Chile, que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes, aunque hay territorios en que los indígenas son mayoría. En comunas, por ejemplo, si tomamos la división político-administrativa de un país, hay comunas, hay provincias, hay regiones, hay un conjunto de regiones donde los pueblos indígenas son mayoría. Entonces, pero somos sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales, no solamente sus tierras, sus territorios, que incluye el hábitat, la tierra, el aire, los recursos naturales, el suelo y el subsuelo, y su identidad étnica, como base de su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. La siguiente, Amilcar. Y por lo tanto, el señor Martínez Cobo lo que hace con esa definición de pueblos indígenas es que nos permite distinguir criterios objetivos y subjetivos para identificar a los pueblos, para comprenderlos. Los criterios objetivos tienen que ver con la continuidad histórica. En Chile, hoy día la ley indígena reconoce 10 pueblos indígenas, aunque lamentablemente, como la ley es del año 93, no ha incorporado el concepto de pueblo, sigue abordando el concepto de etnia, pero como el Chile aprobó el convenio 169, debería adecuarse esa ley. Todos reconocemos que los pueblos indígenas son anteriores a la constitución del Estado chileno, por lo tanto tienen una propia continuidad histórica. En el caso, los que vivimos acá en la región de los lagos, yo estoy hablando de Dos Hornos junto con Amílcar, denominado el territorio del Chauracagüín. Nosotros podríamos decir que estamos vinculados con los 14.000 años de Monteverde y que estamos vinculados con los 14.000 o 12.000 años de Pilauco. Y Pilauco es un lugar que está a 1 kilómetro de mi casa, está casi en el corazón de la ciudad de Osorno. Un lugar donde se ha encontrado material paleontológico y arqueológico de 12.000 a 14.000 años. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que somos una continuidad histórica de pueblos que existieron y siguen existiendo antes que se constituyan los Estados-naciones. Tenemos una conexión territorial, porque los pueblos indígenas saben cuáles son sus territorios, estén o no en poder legal hoy día, digamos. Y además, los pueblos indígenas tenemos instituciones propias. En algunos territorios las instituciones propias son mucho más conocidas e identificables que en otros. Probablemente los que vivimos en el sur de Chile, todos hemos escuchado de la institucionalidad del Lonco, de la institucionalidad del Toqui, de la institucionalidad de la Machi, de la institucionalidad de la Laguentuchefe, ¿ya? La institucionalidad del Gulán, la institucionalidad del Chagún, ¿ya? Y hoy día, por ley indígena, mucha gente se refiere a los pueblos indígenas cuando identifica las comunidades indígenas, las asociaciones indígenas, que es una institucionalidad creada por ley, pero la institucionalidad propia de los pueblos indígenas tiene su propia nomenclatura. Bueno, y el otro elemento, el otro criterio subjetivo, tiene que ver con la conciencia de su identidad indígena o tribal y autoidentificación. O sea, yo puedo tener el apellido indígena, pero probablemente no me siento identificado porque he perdido mi lengua, nací en la ciudad, mis abuelos ya no me transmitieron los valores culturales. Por lo tanto, hay un tema de autoidentificación que es muy importante y probablemente ustedes hayan escuchado mucho del tema de la autodeterminación cuando se discutía en el Congreso, ¿no es cierto?, el tema de los escaños reservados para los pueblos indígenas, para la Convención Constitucional que debería elegirse la próxima semana y discutir en el próximo año una nueva Constitución para Chile. Entonces, y por otro lado, para comprender mejor el tema de la autoidentificación, ustedes probablemente se han visto enfrentados a la pregunta en los censos, al menos el censo desde el año 92, después el año 2002, después el año 2012, después el año 2017,
cuando se le hacía la pregunta, el año 92, por ejemplo, la pregunta fue, ¿usted se siente identificado con alguna de estas tres culturas? Y solamente se nombraba la cultura mapuche, la cultura aymara y la cultura Rapa Nui. O sea, el año 92 ni siquiera se identificaban a las 10 naciones indígenas que hoy día están reconocidas por ley. En el último censo ya no se preguntaba por cultura, sino se preguntaba por pueblos, por etnia, y se mencionaban los 8 pueblos reconocidos por ley, los 9, porque el último pueblo antes del censo había sido reconocido el pueblo de Aguita, y el año pasado fue reconocido el pueblo Shango. ¿Ya? Entonces, y sin embargo, el censo arrojó que el 12% de la población en Chile se identificó con algunos de los 10 pueblos indígenas, mayoritariamente el pueblo mapuche es ahí. Y otro dato interesante, si ustedes comparan el dato del censo del año 2017 y lo comparan con el padrón electoral, que ustedes lo pueden ver, ustedes pueden buscar con su cédula de identidad si están admitidos en alguno de los pueblos indígenas. El CERVEL, producto del tema de los escaños indígenas, lo que hizo simplemente fue objetivar que todos los apellidos indígenas identificados en Chile a través de los procedimientos propios de la CONADI pasaron a ser automáticamente padrón indígena. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Bernardo Antriao Calisto, pero yo no tengo el certificado de calidad indígena de la CONADI, porque no siento la necesidad de tenerlo. Además, porque estoy impedido de postular a cualquier beneficio, digamos, porque soy funcionario público. Sin embargo, como el apellido Antriao ya está admitido oficialmente en el Estado chileno, entonces todos los antriaos que habitan de Arica a Punta Arenas automáticamente pasaron a ser parte de la nación mapuche en el padrón electoral del CERVEL. Y eso arrojó, ¿no es cierto?, que el dato del CERVEL ratificó que en Chile más de 1 millón de personas son indígenas. Pero sin embargo, las personas que no tienen el apellido indígena a la vista se tienen que autoidentificar y demostrar en la CONADI que tienen ascendencia indígena por tercera generación. Sin embargo, hay personas que no caben dentro de la tercera generación, pero sin embargo, por cultura, por ascendencia familiar, son cuarta, quinta, sexta generación y se consideran indígenas. Para ellos debe operar la autoidentificación y no necesariamente el procedimiento administrativo a que obliga el Estado chileno. Bueno, desde ese punto de vista, el tema de la autoidentificación tiene mucha importancia porque eso permite entender por qué la gran demanda de los pueblos indígenas en otra legislación que en Chile no ha sido ratificada por el Congreso es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que identifica el derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas. Amilcar, ¿puedes pasar la otra, por favor? Entonces, la primera reflexión que quería hacer, como vinculado con el tema de los pueblos indígenas, sin embargo, tiene que ver con la constante de que creo que cualquier persona que trabaja en cualquier contexto urbano, indígena, campesino, rural, creo que los elementos territoriales, los elementos de la historia familiar, los criterios de la historia comunitaria, los criterios de las instituciones propias que se van dando las personas o la agrupación de personas son un criterio fundamental para entender el trabajo comunitario, el trabajo orgánico, el trabajo colectivo, de luchar por derechos colectivos. Creo que la experiencia que da trabajar con pueblo indígena, que es diametralmente trabajar con la población chilena, criolla, entrega elementos útiles y entrega elementos de derechos para cualquier otra persona que trabaje en otro contexto. La cultura campesina indígena, por ejemplo, en la zona del Biobío, Ñuble, Arauco, tiene elementos propios si la comparamos con la cultura campesina insular de la isla de Chiloé, donde se confluyen elementos culturales chonos con los huilliches y con la relación insular con poblaciones indígenas
o elementos culturales que quedaron de los pueblos indígenas, entre comillas, ya extintos de la zona de Aysén y Punta Arenas, a donde han migrado históricamente los huilliches de Chiloé, por ejemplo. Hoy día en Punta Arenas existen más de 15.000 personas de origen huilliche y se han convertido en la población indígena mayoritaria, aunque los pueblos originarios o las naciones indígenas propias de la zona de Magallanes son los Yaganes, son los Cahuáscar, y probablemente hay cultura de los Selkman que aparecen como pueblos extintos en Chile, o los Hónikel. Entonces, creo que los criterios de la continuidad histórica, los criterios de reconocimiento de la institucionalidad de los pueblos, la institucionalidad de las culturas campesinas, urbanas, y de sus líderes, de sus luchas, son elementos que deben siempre tenernos muy, muy alerta. Ahora, en la particularidad de la relación que existe de los pueblos indígenas con el Estado, la historia no juega a favor nuestro, ¿no es cierto? Por eso les quería mostrar con esta lámina que los parlamentos, que han tomado mucha importancia en el último tiempo y van a tomar mucha importancia en la discusión del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas cuando se discuta la nueva constitución, los parlamentos son claves para entender la relación que ha tenido el Estado chileno con los pueblos indígenas. Por dos razones. Primero, porque la corona española firmó casi una centena de tratados, digamos, con el pueblo mapuche en particular. Y por lo tanto, el imperio español, la corona, cuando administraba estos territorios, llegó a reconocer fronteras con el pueblo mapuche. ¿Ya? Desde ese punto de vista, ustedes pueden buscar en Google un libro llamado Los Parlamentos Hispano-Mapuche, 1593-1803, del autor José Manuel Zavala Cepeda, que se refiere en extenso a 48 encuentros diplomáticos. Lo que quiero decir básicamente con eso es que hay una jurisprudencia que está en la memoria de los mapuches respecto de que si una corona logró reconocer frontera y logró reconocer a su contraparte con su territorio, cuán violento entendemos hoy día que el Estado en menos de 200 años, bueno, hoy día son más de 200 años, pero pasa de reconocimiento de esa lógica de reconocer a un otro, como los mapuches con frontera, con una institucionalidad, a desconocerlo. Y ejemplos de eso son, por ejemplo, las cartas de Bernardo Higgins, donde él se reconocía mestizo, se reconocía vinculado con los mapuches, hablantes del mapudungún, escribir cartas donde reconoce de que va a respetar la frontera y de que va a respetar a los mapuches como otro pueblo. Luego ese mismo Estado, a pocos años de declarar su propia independencia, firma un tratado con los mapuches, especialmente el Tratado de Tapigüe de 1825. Luego firma un tratado cuando conquista el ejército del Estado chileno, conquista el último bastión español en 1826 en Chiloé, y firma el Tratado Tantauco, que en su artículo 7 de ese Tratado Tantauco de 1826 reconoce que todas las pertenencias de los habitantes de Chiloé seguirán bajo dominio de sus dueños. Y uno de esos habitantes son los huilliches. Y los huilliches tenían títulos, los famosos títulos de realengo, que son miles de hectáreas y están concentrados principalmente en las comunas de Chonchi, Keilen y Quellón. Sin embargo, ese propio Estado permitió que personas no indígenas y la propia institucionalidad del Estado desconociera ese tratado, razón por la cual esas miles de hectáreas pasaron a manos de particulares con la anuencia voluntaria o involuntariamente del Estado. Y esa es la importancia que tiene entonces de que por qué hoy
los pueblos, las naciones indígenas, los pueblos indígenas, en especial el pueblo mapuche, en sus diversos territorios, le reclama al Estado y le reclama a la sociedad chilena que cumpla sus compromisos, digamos. Otro ejemplo de ello, si bien no es un tratado, es un parlamento, el Parlamento de Coscós de 1907, que producto de la casualidad, que en ese parlamento, realizado en Coscós, que está a 2-3 kilómetros del centro urbano de Panguipulli, había un periodista, y el periodista lo que hace, relata en un escrito que circuló en la prensa nacional de la época, el Parlamento de Coscós, donde los loncos mapuche de Panguipulli denuncian ante la iglesia y ante la autoridad del Estado los centenarios atropellos de quema de ruca, corridas de cerco, robo de ganado, de parte de colonos alemanes, colonos chilenos llegados del centro del país, y sin embargo el Estado ignoraba o no hizo gestión alguna. Y ese es el origen de muchos problemas de reivindicación de tierra que se dan en Panguipulli. Y en el caso de Osorno, tenemos un tratado firmado con la corona española, entre los mapuche y huilliche con la corona española, y bendecida por la iglesia de la época, que permitió que los huilliche entregaran todas las tierras entre el río de las Damas, Cudeleufo, y el río Rahue hacia la cordillera, que es una franja muy angosta. Y por lo tanto, el resto del territorio siguió siendo huilliche, digamos, autogobernado por los caciques huilliche o los apuulmen. Sin embargo, cuando llega la colonización alemana, en 1845, 1850, 1860, sucede lo mismo que ha sucedido en todas partes. El arrebato de tierras, el robo de ganado, y luego el Estado incluso emite leyes para blanquear esas propiedades. Entonces tenemos una constante de que el Estado chileno desde su inicio no reconoció al pueblo mapuche habiendo firmado tratado o habiendo escuchado las reivindicaciones del mundo mapuche. Amílcar. Entonces, en ese contexto, el trabajo social, el trabajo antropológico, el trabajo histórico, la lucha que adhieron los loncos, los huaypife, ¿no es cierto?, los huerquenes, ha permitido, imagínense esto, ha permitido pequeños 3 logros jurídicos y políticos, podríamos decir. Que en todo el siglo XX, la única ley importante fue producto del Acuerdo Nueva Imperial, firmado en 1989, el Nueva Imperial, que dio origen al compromiso del Estado chileno, en este caso por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, de comprometerse con los pueblos indígenas. Ese acuerdo fue firmado básicamente por el pueblo mapuche, por el pueblo aymara y por el pueblo rapanui. Y por el pueblo mapuche, la única organización importante que estaba vigente en la década del 80 era el Consejo de Todas las Tierras, que es liderada por Aucán Wilcamán, y que fue la única organización que no se quiso sumar a ese acuerdo, porque Aucán manifestó que ese acuerdo no iba a solucionar el problema de mapuche, porque él ya creía que había que aplicar la autodeterminación. Bueno, y eso es importante tenerlo presente, porque Aucán ha sido muy certero desde esa lógica. ¿Y por qué? Porque Aucán ya era parte de la discusión internacional que se estaba dando en las Naciones Unidas, porque pues, se estaba aprobando, mientras en Chile se firmaba el Acuerdo Nueva Imperial, en las Naciones Unidas se estaba aprobando el Convenio 169. Convenio 169 que recién Chile lo aprobó el año 2008. Y por eso Aucán dijo, una ley indígena no nos va a ayudar para que en Chile se aplique la autodeterminación o la autonomía, que ya el Convenio 169 estaba siendo aprobado en las Naciones Unidas. Pero la ley indígena, sin embargo, es un hito histórico y jurídico que sigue vigente. Luego, podríamos decir que el otro logro jurídico y político es lo que generó el movimiento Las Quenches, que ustedes viven más cerca, ¿no es cierto?, de Tirúa, y seguramente tienen muchos más elementos noticiosos
de cómo el movimiento Las Quenches logró, bajo la estrategia de negociación política, conseguir la ley Las Quenches aprobada el año 2008. Pero una ley que tiene varios aportes. Por ejemplo, la ley Las Quenches reconoce el concepto de pueblo originario y reconoce el derecho constitucionario. Sin embargo, es una ley que no crea una institucionalidad ni tiene presupuesto propio. Y bueno, el convenio 69 que ya dijimos que fue aprobado el año 2008, y además en Chile no está ratificado en el Congreso la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que ratifica el derecho a la autodeterminación que tienen los pueblos, y entre ellos los pueblos indígenas, digamos. ¿Ya? Amílcar, la siguiente. Bien. Sí, Me sí, toca. quería ahí, en esa parte, luego vamos a tocar otro concepto que es la plurinacionalidad, pero antes No, a mí me va a compartir. sí, porque estamos dentro de lo que es la normativa que regulan, digamos, las relaciones entre los pueblos y la posibilidad entonces de enfocar toda planificación en un enfoque de derecho, ¿ya? Porque estos son los derechos, la legislación, ¿cierto? Que fundamenta el derecho de los pueblos a ser consultados, por ejemplo, y para ello está el más importante de las normativas, de las regulaciones internacionales eh, que nos regulan, digamos, es el convenio 169 de la OIT, que como Bernardo dijo eh, fue suscrito en el año 2008 y fue incorporado a la ley chilena a partir del 15 de septiembre del año 2009 recién, a pesar de que fue algo que se creó el año 2000, el año 89, recién el 2009 pasa a ser parte de la legislación chilena, ¿ya? Y de este convenio seleccionamos dos artículos, el artículo 6 y el 7, que son los principales, ¿cierto? Que dicen relación con que los pueblos, los pueblos originarios, ¿cierto? Tienen el derecho a ser consultados, ¿ya? Frente a cualquier intervención, a cualquier medida, a cualquier programa o proyecto que de alguna manera les afecte, ¿ya? Entonces, y estas consultas deben ser llevadas a cabo con procedimientos apropiados y a través en contacto con sus instituciones, las instituciones representativas de los pueblos indígenas, ¿cierto? Y en todo momento que alguna medida administrativa pueda afectarles directamente, ¿ya? También los gobiernos, en este caso el gobierno de Chile, ¿cierto?, se compromete a establecer los medios para que estos pueblos puedan participar libremente, ¿ya? Aportar, digamos, todas las medidas para que ellos puedan participar de esta consulta, ¿cierto? Y establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos, ¿ya? Las consultas entonces deberán efectuarse, dice, de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. O sea, aquí hay una cosa, digamos, que compromete al Estado chileno y a los gobiernos, ¿cierto?, de que tienen que llegar a un consentimiento, tienen que lograr el consentimiento informado de los pueblos indígenas respecto de cualquier medida que les pueda afectar. Y el artículo 7, ¿cierto?, dice que los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, ¿ya? Ellos tienen que decir en qué aspectos quieren desarrollarse, qué priorizan respecto del desarrollo y en la medida en que afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual o al medio ambiente, a las tierras que ocupan, ¿cierto? Y los pueblos indígenas entonces pueden controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. O sea, se les da una autonomía, ¿ya? Participar en todas las etapas de la formulación de una planificación, de un proyecto, de un programa, ¿ya? Tanto en la formulación como en su aplicación y luego en la evaluación de los planes y programas de desarrollo que les afectan, ¿ya? El objetivo debe ser siempre el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, ¿ve? Entonces, va todo, digamos así, orientado a permitirles una participación activa, protagónica, en cualquier medida que los afecte.
finalmente, el mismo artículo 7 dice que el gobierno deberá velar, ¿cierto?, porque se efectúen estudios, es decir, debe invertir ciertos fondos para que se estudie la realidad, para evaluar, digamos, cuál puede ser la incidencia social, en lo espiritual, en lo cultural, o sobre el medio ambiente, que estos programas, proyectos o medidas puedan tener sobre los pueblos originarios, ¿ya? Y esos estudios deben ser considerados al momento de ejecutar los programas, ¿cierto? Finalmente dice que los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Esto es sumamente importante porque generalmente todas las intervenciones extractivas especialmente, la plantación de bosque, digamos, no nativos, y de monocultivo en el bosque, por ejemplo, la incorporación de las mineras en los territorios, producen situaciones que precisamente atentan contra la protección y la preservación del medio ambiente en los territorios que habitan. Entonces, de todas las normativas que hemos hablado, la ley indígena, ¿cierto?, es la fundamental como la ley nacional que nos regula, y a nivel internacional, el hecho de que ya sea ley en Chile, el convenio 169, son como las más fuertes normativas y regulaciones legislativas, jurídicas, que fundamentan un enfoque de derecho, ¿ya?, para la planificación. Los conceptos que decía Bernardo aquí están, ¿cierto? Vamos a ver que desde el punto de vista de la sociedad chilena, ¿cierto?, y del mundo occidental, se han venido realizando una serie de avances, ¿cierto? Ha habido un proceso de reconocimiento de la diversidad cultural en todos los niveles. Por ejemplo, el nivel que yo trabajo más fuertemente es el nivel de la educación, ¿ya?, donde se ha empezado a implementar los programas de educación intercultural. Entonces, el primer concepto, la multiculturalidad, remite de manera simple y sencilla a la descripción, al reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural en un territorio determinado, ¿ya?, puesto que nuestra nación y la educación misma, esto fue creada para justamente construir una nación unitaria que tuviera una sola cultura y no reconociera la diversidad cultural. De hecho, se rechazó, se discriminó a todos los pueblos indígenas y se invisibilizaron completamente, como explicaba Bernardo, ¿ya?, en la historia reciente, digamos, de creación desde que se crea el Estado chileno, ¿ya? Entonces, la multiculturalidad es como la base de un nuevo proceso en que se comienza, por ejemplo, con la ley indígena, con el reconocimiento de la diversidad cultural, que existen 9 pueblos indígenas, 10 pueblos ahora, ¿cierto? Y entonces la multiculturalidad es el reconocimiento de la existencia de distintas culturas en un territorio determinado. La interculturalidad, por su parte, tiene una mirada distinta, o sea, pone el énfasis, el foco en la interrelación, ¿cierto?, en cómo se vinculan estas culturas, estos pueblos, estas nacionalidades, si se quiere, ¿ya? Entonces, y eso, desde un punto de vista de la interculturalidad crítica, aquí lo importante es que la diversidad cultural es un hecho de la causa, es decir, existe y la reconocemos como tal. El problema es la interculturalidad, que es inequitativa porque se centra en una estructura social, ¿cierto?, jerarquizada, con relaciones asimétricas de poder, en las cuales existe, digamos, el techo del empleo, una serie de cosas que ustedes tienen que haber percibido y es muy fácil de ver, digamos. Por ejemplo, si vemos las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿quiénes son los generales de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes son en la religión? ¿Quiénes son, que son la religión católica, por ejemplo, los cargos más altos, los arzobispos, obispos, etcétera? ¿Y quiénes están por ejemplo, en carabineros? Por ejemplo, ustedes saben, carabineros, si carabinero raso o hasta grado sargento, pueden encontrar a lo mejor muchos apellidos mapuche. Pero anda a buscar un general de carabineros, un general de ejército, de la marina, un almirante, un arzobispo, un obispo con apellido mapuche. Es más complejo, ¿cierto? Hay un techo del empleo que se llama, según un antropólogo educacional, ¿ya?
Entonces, existe, digamos, esta discriminación, estas relaciones asimétricas de poder. Como se dice muchas veces, la cancha está, ¿cierto?, inclinada y favorece a una élite. Existen grupos dominantes, grupos dominados. Todo eso, digamos, se ve en una interculturalidad crítica, ¿ya? Bueno, y frente a esa situación, existe un concepto que más bien he asumido desde la visión indígena que va a ver Bernardo. ¿Mm? Bernardo, Sí. plurinacionalismo. Bueno, yo creo que lo que dice Amílcar hace mucho sentido porque justamente ese tipo de discriminación o la cancha dispareja es lo que pone en jaque el tipo de democracia que lleva, ¿no es cierto?, a que el pueblo chileno quiera construir una nueva construcción que haga que la cancha sea más pareja. Y entre ello, las 10 naciones indígenas. El concepto de plurinacionalidad que surgió con mucha fuerza, yo diría que en los últimos 3 o 4 años en Chile, y en especial desde la dirigencia indígena, tiene un origen, y que al menos es lo que yo quiero compartir, gracias a una minuta que hicimos hace un par de meses atrás con el antropólogo experto en historia Eugenio Alcamán Tolosa, que también estudió en la Universidad de Concepción, que es compañero ahí de Amílcar Forno. Y logramos rastrear el concepto de la plurinacionalidad y que se viene empleando en dos sentidos. La plurinacionalidad para describir la composición originalmente diversa en Chile, y segundo, como un argumento para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile. El concepto de plurinacionalidad tuvo origen en el movimiento indígena del Ecuador, para diferenciar a los pueblos indígenas de los pueblos afrodescendientes. Esta diferenciación tenía efectos jurídicos. Pueblos indígenas y afrodescendientes tenían derechos distintos a causa de sus orígenes diferentes. Las nacionalidades indígenas son anteriores a la formación y existencia del Estado, mientras que los afrodescendientes no eran originarios, sino que fueron traídos como esclavos desde otro continente. Esta existencia original y previa a la formación del Estado en un territorio nacional, organizado y delimitado por dicho Estado, es uno de los elementos constitutivos fundamentales de la definición de un pueblo indígena en el derecho internacional de los pueblos indígenas. Ahora, el concepto de plurinacionalidad también se ha usado en Bolivia, y como muchos autores describen, varios pueblos indígenas en cuanto a tales tradicionalmente son descritos colectivamente y sus miembros individualmente se autoidentifican como campesinos. El concepto de pueblo indígena hasta hace unos años atrás era empleado para denominar a los grupos indígenas que residían en la Amazonia, mientras los grupos indígenas de las sierras como campesinos. Esos son elementos de por qué en Bolivia se empezó a ocupar el concepto también de la plurinacionalidad. Al término de la plurinacionalidad se le atribuyen el derecho a ser reconocido como un Estado plurinacional, es la lógica. Y teniendo en cuenta que ya el Convenio 169 hace la diferenciación de derechos de los pueblos indígenas y tribales. No se olviden que el concepto de tribal justamente se aplica para los pueblos afrodescendientes, que en Chile están reconocidos por la ley del Ministerio de las Culturas y las Artes, y que eso fue lo que llevó a reconocer, ¿no es cierto?, en el Congreso chileno, que los afrodescendientes, al no ser reconocidos como pueblos originarios de Chile, el Congreso, por mayoría, no le otorgó escaño indígena, porque la derecha consideró que ellos no son originarios de Chile, sino que fueron, ¿me entiendo, no? Pero la explicación, ahora, ¿por qué el Convenio 169 los incorpora? Porque efectivamente los pueblos tribales, si bien no son originarios en los países de América, sí son anteriores a la formación de los estados-nación homogéneos. Y por eso entonces que el concepto de plurinacionalidad lo que permite es distinguir los derechos de los pueblos originarios diferentes de los pueblos tribales
que si bien estaban antes de la conformación del Estado chileno, no son originarios de este territorio, sino que reconocen que su proveniencia es además de un proceso universal lamentable como es la esclavitud. Ahora, eso tiene mucho sentido porque eso es lo que permite exigir la autodeterminación, que además está reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas, en su artículo 3, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El empleo del término plurinacionalidad de esta manera se propone denotar, señalar o describir la existencia de naciones indígenas en Chile que demandan el mismo derecho de la nación chilena a la libre determinación, de la cual fueron despojados unilateralmente por el Estado Nacional. La plurinacionalidad se encuentra mejor tratada y desarrollada en la Constitución Política de Bolivia, que se ha definido como un Estado unitario, social de derecho plurinacional, comunitario. Y además, termino con esto, de que la Constitución Política de Bolivia crea un concepto integrador y que define en la Constitución Política el concepto de pueblo indígena, originario, campesino. Porque con ello recoge e integra la propia autoidentificación indígena, originaria y campesina que tienen los habitantes, que para nosotros son indígenas, en un país donde el indígena, el originario y campesino es mayoritario. La población indígena, originaria y campesina en Bolivia supera el 65%. Y eso es lo que ha permitido que en Bolivia, durante los 12 años del gobierno de Evo Morales, se haya modificado la constitución por mayoría y donde los indígenas, campesinos y originarios hayan conseguido más del 56% del Congreso Nacional. Entonces, y termino con esto, pero eso también demuestra que, aunque haya estado 12 años Evo Morales y los pueblos indígenas y campesinos originarios estén reconocidos en la Constitución, el avance de los derechos del Convenio 169 y de la libre determinación también ha sido lento. Entonces uno se imagina cuán lento será en Chile, donde los pueblos indígenas solamente vamos a tener 17 escaños, el 11%, pero no sabemos qué va a pasar a futuro si no tenemos parlamentarios indígenas, o si no tenemos alcaldes indígenas, concejales indígenas, gobernadores indígenas, cores indígenas. Entonces, lo que hay que ponerse en la mente es que el trabajo es arduo, lento, pero exige además un conocimiento de la historia social, política, jurídica, y reconocer el valor que tienen los líderes en sus respectivos territorios, digamos. Ustedes están en una región, Biobío, que se desprendió la región de Ñuble, y la institucionalidad que aborda el vínculo con los pueblos indígenas, originarios o campesinos es muy débil, digamos. Para toda la región del Biobío, la CONADI está en Cañete, muy lejana de los centros urbanos, tiene que atender ahora a Ñuble, tiene que atender Maule. Entonces, eso demuestra que la ley puede ser importante, pero a la ley hay que crearle una institucionalidad que se haga cargo de esos derechos garantizados, y esos derechos garantizados se hagan cargo con recursos humanos, con recursos operativos, con recursos económicos, y de eso no hay. Es lo mismo que si yo les pregunto a ustedes, la ley 20.500 para el movimiento vecinal es una ley de papel que tiene muy poco efecto, y ahí ustedes pueden ver qué importancia tienen los COSOCI en los municipios. Son meramente consultivos, digamos, y los dirigentes son los dirigentes formales, no son los líderes. Hay una diferenciación muy importante en el movimiento popular, el movimiento social, el movimiento campesino, el movimiento indígena. La diferenciación entre el dirigente electo y el líder. Yo creo que ahí también hay un elemento importante a considerar. Eso, Amílcar. Sí, gracias, Bernardo. Mira, ahora vamos a retomar, digamos, unos conceptos. Este es un concepto auxiliar, digamos, y luego para llegar al concepto central que va a fundamentar el trabajo, el primer trabajo
grupal de ustedes a partir del próximo recreo que vamos a tener de 10 minutos. Entonces, lo primero es un concepto antropológico que es la pertinencia cultural, que lo extraje de la antropología de la educación un poco, ¿cierto? Y que incluye esta situación, ¿cierto? Que para que un programa, un proyecto sea pertinente, debe integrar, ¿cierto? De alguna manera debe hacer dialogar racionalidades distintas. Por un lado, una racionalidad indígena, ¿cierto? Que se basa en la colectividad, en relaciones intersubjetivas, en su pertenencia al todo. ¿Ah? La Ñuque Mapu es la madre tierra para el mapuche, por ejemplo. Entonces, la propia palabra mapuche, de Mapu, tierra, y che, persona, significa que la persona pertenece a la tierra y pertenece a un colectivo y tiene un legado cultural, ¿ya? Y a diferencia, ¿cierto?, de las lógicas individualistas, ¿cierto?, extractivistas, neoliberales, si se quiere, ¿cierto?, que de la sociedad occidental, de la sociedad chilena, ¿cierto?, que mira el medio ambiente como recurso natural. Entonces, hay una distancia entre la racionalidad indígena y la racionalidad occidental que se refleja en la forma de entender el mundo y por lo tanto que de alguna manera orienta, determina, condiciona, ¿cierto?, las formas como nos relacionamos con el mundo. Entonces, a continuación, entonces, esta pertinencia se logra mediante un diálogo, ¿ya? Un diálogo sistemático, es un proceso que va avanzando con el tiempo en la relación entre las distintas sociedades, es una co-construcción paulatina, permite que se co-construya una noción consensuada de desarrollo, que es lo que se busca, ¿ya? De tal manera que sea una planificación situada, ¿ya? Que vaya siendo cada vez más coherente con los valores, con las formas de comprender y evitar el mundo de todos los actores involucrados en la planificación. Y aquí entonces llegamos al concepto central con el que vamos a trabajar en la próxima actividad, que es el diálogo de saberes. El diálogo de saberes entonces reconoce y valora, primero que nada hay un reconocimiento y una valoración del otro como un legítimo otro, es decir, como un actor legítimo en la interacción, ¿ya? Que es portador de saberes propios y de un legado cultural particular y colectivo, ¿ya? Por lo tanto, requiere esa legitimidad, permite, ¿cierto?, que se puedan establecer relaciones horizontales y democráticas, ¿ya? Que en un acto de comunicación, de interacción intercultural, permita entonces este diálogo, esta interacción de estas dos lógicas o cosmovisiones, que son muchas veces contrapuestas, ¿ya? El conocimiento occidental y la del Mapukimun, como habíamos visto recién. Finalmente, el diálogo de saberes dice fundado en la valoración de los intereses, necesidades y diferencias mutuas, y sobre todo en el respeto y comprensión de los disensos, ¿ya? Permite imprimir una dirección consensuada y pertinente al proceso de planificación. Entonces, revisemos bien esto, tomemos nota, por ejemplo, de estos 4 factores, ¿cierto?, elementos que tienen que ver con el diálogo de saberes, porque en la actividad que les corresponde realizar enseguida, como de manera en grupos pequeños, digamos, que vamos a dividirlos por sala, ¿cierto? Y después de los 10 minutos de recreo, que en este momento ya se está cumpliendo la hora, vamos a trabajar precisamente con este concepto de diálogo de saberes para que ustedes nos cuenten luego qué discutieron al respecto y cómo lo entendieron, ¿ya? O sea, va a ser solamente muy puntual, un trabajo sumamente puntual, centrado exclusivamente en el diálogo de saberes, teniendo como trasfondo, ¿cierto?, como telón de fondo todo lo que han recibido en la mañana, pero especialmente concentrémonos ahora en cómo entendemos el diálogo de saberes. Lo dejo ahí un segundito para que le echen un vistazo. Mientras tanto, yo creo que, Marisela, ¿te parece que lo dejemos así en pantalla por este momento, mientras preparamos la sala y le demos los 10 minutos en este momento? Aló. Si no escucha Marisela, estoy yo por acá. Ah, perdón. Sí, voy a preguntarle a Marisela, pero yo creo que no habría problema. Lo que pasa es que cuando se divida en las salas va a desaparecer esta imagen.
Entonces, si es Ok. que, La idea es es que en que este le, momento puedan tomar apunte, digamos, de algunas claro, cosas, que son 4 cosas. Primero, actores legítimos, que digamos, que poseen, ¿cierto?, saberes propios y sobre todo que son portadores de un legado cultural, de una cultura determinada, ¿cierto? Que ese diálogo tiene que ser horizontal y democrático para poder hacer dialogar visiones contrapuestas, ¿cierto? Y que el objetivo final es llegar a una dirección consensuada y pertinente del proceso de planificación. Eso nomás eran los 4 puntos importantes. Ahora voy a dejar de compartir, a ver si lo logro. Ahí está. Entonces, vista, galería, aquí estamos todos. Estamos en un minuto entonces de recreo y luego van a ser direccionados a distintas salas en que los van a agrupar en pequeños grupos para que puedan tener una pequeña discusión, una conversación y luego podamos entonces recibirlos para que hagan una breve exposición de cómo entienden ustedes el concepto de diálogo de saberes especialmente. Ya, profesor, usted me dice cuánto tiempo les damos a los chiquillos para que tengan su espacio. ¿Mm? Son las 10:06. ¿Hasta las 10:20? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto.